Bueno, buenas tardes, chicos. Yo les voy a dar, en esta clase teórica, les voy a dar la resolución técnica 6, tal cual está en la resolución. Vamos a ir punto por punto, a pesar de que Marcos le ha dado algunos conceptos generales, hay algunos videitos que nosotros hicimos respecto a algunos puntos interesantes del tema. Yo voy a agarrar punto por punto y les voy a ir explicando lo que crea que es motivo de explicación. Hay cosas que son fáciles, elementales, esas no vamos a perder tiempo. Pero sí nos vamos a detener en las que son importantes de explicar. Tengan en cuenta ustedes que la resolución técnica 6, antes que nada vamos a convenir lo siguiente. Yo más o menos cuando llegue a un determinado punto, vamos a hacer unos 10 minutos de recreo, de descanso, como quieran llamarle, y ustedes me hacen las preguntas. Háganme todas las preguntas que ustedes crean necesario, ¿no es cierto? Y yo se las contesto. Luego, cuando no tengamos más preguntas, sigo con la segunda parte. Bueno, como les decía, yo les voy a dar la resolución técnica 6. Si ustedes se fijan, la resolución técnica 6, que es esta de reexpresión de estados contables, data del año 1984, 83, ¿no es cierto? El 30 de mayo del 84. Fíjense la cantidad de tiempo que tiene esta resolución técnica. Y a pesar de ese tiempo, debe haber sido la resolución técnica que más tiempo estuvo interrumpida su aplicación. Pero no porque no hiciera falta aplicarla. ¿Escucharon? No porque no hiciera falta aplicarla. Es por una cuestión política. Y no política, digamos, profesional, o política técnica, o política científica, o política de calidad de la información que tienen que brindar los estados contables, sino política nomás. ¿Por qué? Porque a ningún gobierno le agrada decir que la Federación Argentina de Consejos Profesionales, como hay en estabilidad económica, ha decidido reexpresar o ajustar, como le dicen algunos, los estados contables. Solamente por ese motivo. Porque si ustedes se fijan que las características cualitativas, no cuantitativas, cualitativas que decía la resolución técnica 7, para que existiera variabilidad en el valor de la moneda, o sea que se pasara de una estabilidad monetaria a una inestabilidad monetaria, se cumplieron hace mucho tiempo. Es decir, la gente le escapa, ¿desde cuándo la gente se va a la moneda extranjera? Fundamentalmente al dólar, la gente no quiere tener plata, hay convenios colectivos de trabajo en forma frecuente, no se quieren estoquear, no quieren tener dinero por miedo al proceso inflacionario. Es decir, todas esas cualidades, ¿no es cierto?, se dieron y sin embargo la resolución no se puso en vigencia, sino que siguió, digamos, interrumpido su aplicación. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Y digamos, en forma general, digamos así, un desprestigio de la contabilidad o de los estados contables. Es decir, porque cualquiera se daba cuenta que las cifras de los estados contables estaban totalmente distorsionadas como consecuencia del proceso inflacionario y nosotros, teniendo la herramienta, no la utilizábamos. ¿Por qué no la utilizábamos? Les vuelvo a repetir, por cuestiones políticas. La resolución técnica 6, si ustedes se fijan, cuenta de dos partes. Una primera parte donde están los vistos y los considerando, después están el articulado y en la segunda parte están las normas. O sea que en la primera parte, en los considerandos, siempre de toda resolución técnica, se ponen o se tratan de explicitar los motivos por los cuales está o se crea esa resolución técnica. En los puntos D, E, F y G están los principales motivos por los cuales se crea esta resolución técnica. Y fíjense en qué otra cosa importante, ¿no? A pesar del tiempo que tiene su redacción, su aprobación,
está respaldada por, como dice el visto, por una ley de fondo, por la modificación de la ley de sociedades comerciales, en donde dice que todos los estados contables deben estar en cifra homogénea o en moneda constante o en moneda homogénea. Lo dice una ley de fondo, es la única resolución técnica que tiene ese respaldo inconmensurable, que es que una ley la esté amparando, y sin embargo nosotros no lo pusimos en práctica cuando realmente debíamos haberla puesto en funcionamiento a esta resolución técnica. En esos puntos que yo les digo están las principales cuestiones, en los considerandos, en las principales cuestiones por las cuales esta resolución técnica debía aplicarse. Primero dice que los estados contables, o en pocas palabras, digamos, dice que los estados contables son un medio de información hacia los terceros y hacia los propios propietarios de la empresa. Que de esa información de los estados contables que se toman decisiones importantísimas de todo tipo sobre política de venta, política de compras, políticas crediticias, es decir, política de distribución de utilidades, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información está en los estados contables y se toma decisiones sobre ellas. Pero esos estados contables estaban totalmente distorsionados por efectos de la inflación. Por lo tanto, imagínense cuáles pueden haber sido las decisiones que se lleguen a tomar o que se pudieran haber llegado a tomar, y se tomaron indudablemente en base a esos estados contables con ese tipo de cifras que estaban totalmente distorsionadas por efecto de la inflación. Recuerden que yo inflación en términos, digamos, contables, ¿no?, con una definición económica de envergadura, dije que era el incremento sostenido en el índice del nivel general de precios, que trae como consecuencia, digamos, en forma directa una pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, a medida que aumenta la inflación, disminuye la capacidad de compra del dinero que nosotros tenemos. O sea, que una relación inversa, digamos. A mayor inflación, menor capacidad de poder adquisitivo. Después del articulado, ¿qué es lo que empieza a hablarnos en la parte de las normas, la resolución técnica? Nos empieza a hablar del proceso secuencial, que yo les voy a mostrar, digamos, en un PowerPoint. Un proceso secuencial que difiere en cierta forma de lo que ustedes van a leer en la resolución técnica. ¿Cuáles son los primeros pasos que dice la norma de la resolución técnica? Habla primero del proceso secuencial, de segundo, como ven ahí, los pasos para la reexpresión de las partidas, luego habla de anticuación de las partidas y luego índice a emplear. Esos son los primeros 4 puntos que nosotros vamos a tocar, que están así en forma correlativa en la resolución técnica, y que luego de ver los pasos para la reexpresión de las partidas en una sinopsis que nosotros le hemos hecho, se van a dar cuenta que es mucho más comprensible que los pasos para la reexpresión de las partidas que tiene la resolución técnica 6. Si ustedes leen la resolución técnica 6, los pasos para la reexpresión de las partidas, yo siempre digo que es como la batalla naval, ¿no es cierto? 4-1F menos 4-1G, y se hace, digamos, con esas cantidad de letras y números, se hace a veces incomprensible o no fácil de entender, porque uno tiene que estar fijándose cómo estaba 4-1F, 4-1G, etcétera, etcétera. ¿Qué significa pasos para la reexpresión de la partida? Es decir, es un esquema, digamos, un esquema de la hoja de trabajo o del trabajo que ustedes van a hacer cuando van a reexpresar el estado contable.
Los pasos para la represión de las partidas empiezan en un momento como el siguiente, cuando hacen el proceso secuencial. ¿Qué dice el proceso secuencial? Ustedes véanlo ahí, dice activo menos pasivo, reexpresión, reexpresado al inicio, le da el patrimonio neto al inicio. Activo menos pasivo, patrimonio neto al inicio. Después dice activo menos pasivo, reexpresado al cierre, le da el patrimonio neto reexpresado al cierre. O sea que tenemos un activo y un pasivo reexpresado al inicio, que nos da un patrimonio neto al inicio, en moneda del inicio, y hay un activo y un pasivo reexpresado al cierre, que nos da un patrimonio neto reexpresado al cierre, sea en moneda de cierre. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se comienza desde un patrimonio neto reexpresado al inicio? Esto se hace fundamentalmente por lo siguiente. Si nosotros no hiciéramos este paso previo, este corte, digamos, en la contabilidad, ¿qué ocurriría? Que nos iríamos al segundo parte de este cuadro, donde dice activo menos pasivo reexpresado al cierre, y es decir, traeríamos, digamos, la inflación desde el momento, o desde el último momento que se hizo una reexpresión desde el año 2003 hasta ahora, y se le cargaríamos todo a este resultado. Porque agarraríamos un activo, supongamos un bien de uso, que son los que más antigüedad tienen dentro del patrimonio, y lo traeríamos, por ejemplo, si ha estado en el patrimonio desde el 2003, que fue la última reexpresión, hasta acá. Y por lo tanto, tendríamos la inflación de todos esos años. Y nosotros, lo que nos decía el proceso secuencial, lo que nos decía el método integral de ajuste, era que íbamos a dejar todas las monedas valuadas o medidas en moneda del mismo poder adquisitivo de todos los estados contables, y a su vez íbamos a mostrar el récord anterior. Disculpe la interrupción. En la diapositiva está mostrando la tercera, no la parte del cuadro, digamos. A ver. Espera un segundito. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, ahí se ve el cuadro. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces les digo que estamos ahí en ese punto, proceso secuencial, ¿no es cierto? Donde yo lo he hecho, nosotros lo hicimos más simplificado. Ustedes tienen en su poder, por ejemplo, la resolución técnica 6. ¿Alguno? ¿O todos? No. Sí, bueno, profe. ¿La tienen? Sí, profe. Si vos la leen un poquito así rápidamente, van a ver que es como yo les comentaba, así como la guerra naval, 4.1F menos 4.2G, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo hemos hecho así, este proceso secuencial más simplificado y más entendible, ¿no es cierto? Viendo el cuadro, les vuelvo a repetir cómo lo había hecho, que es activo menos pasivo reexpresado al inicio, me da un patrimonio neto reexpresado al inicio. Un activo menos un pasivo reexpresado al cierre me da un patrimonio neto reexpresado al cierre. El primero está en moneda del inicio, en moneda de poder adquisitivo del inicio, y el segundo está en moneda de poder adquisitivo de cierre.
Esto para que ustedes lo entiendan, saquen de él, digamos, la palabra represado. Vamos a simplificar al máximo la cuestión para que de ahí ustedes empiecen a elaborar y entiendan el razonamiento este. Es decir, vamos a suponer que no hay ni movimientos entre los propietarios ni que hay inflación. O sea que yo tengo 1.000 pesos de patrimonio de capital al inicio y tengo 1.000 pesos al cierre. Les vuelvo a repetir, no hay inflación y no hay ni aportes ni retiro. O sea que una situación casi diríamos estática. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos patrimonios? Ninguna. 1.000 al inicio menos 1.000 al cierre, 0. O sea, no hay ninguna variación. Ahora, si yo tengo 1.000, volvemos al mismo caso, sin inflación, tengo 1.000 al inicio y 1.200 de capital o de patrimonio al cierre, ¿qué significa? Que ha habido un resultado. Porque si el capital no se ha movido, porque no ha habido ni aportes ni retiros, y ha habido 200 más que al inicio, es porque ha habido un resultado, y si ese resultado ha sido una ganancia. O sea que la diferencia entre dos patrimonios es el resultado. ¿Está? Ganancia o pérdida. La diferencia entre dos patrimonios es el resultado. Y si ustedes ahora le agregan reexpresado o ajustado, van a ver que el patrimonio al inicio ajustado menos el patrimonio al cierre ajustado, ambos en moneda de un mismo poder adquisitivo, o sea, llevamos el patrimonio neto en moneda del inicio, lo llevamos a moneda del cierre y lo restamos sin tener en cuenta nuevos aportes y nuevos retiros de los propietarios, como les dije, ¿qué me va a dar? El resultado del ejercicio, que antes era el resultado del ejercicio normal, ahora es el resultado del ejercicio ajustado. Si a ese resultado del ejercicio ajustado, que es el total del resultado de esa diferencia patrimonial, ajustamos cada una de las cuentas de resultado, excluido el RECPAN, ¿qué obtenemos? El RECPAN. ¿Se da cuenta? Ese es el esquema que ustedes de trabajo tienen. ¿Por qué hacemos esto? Un ajuste al inicio y un ajuste al cierre, porque si nosotros empezamos a hacer el primer año de ajuste después de un largo proceso inflacionario y ajustamos solamente el cierre, no vamos a poder sacar el RECPAN del periodo. ¿Por qué? Porque vamos a ajustar todos los bienes que tienen que ajustarse o que reexpresarse desde la última reexpresión en el año 2003 hasta el cierre del año que estamos trabajando. Por lo tanto, no va a ser el RECPAN del ejercicio, sino va a ser un RECPAN acumulado. Entonces, por eso hacemos este corte. Hacemos un corte al inicio y todo lo que venía de atrás de los ejercicios anteriores hasta el ejercicio en que nosotros estamos trabajando va a ser o va a pasar a resultados no asignados ajustados. Es decir, vamos a tener todas las cifras reexpresadas al balance de inicio. Luego sí, cuando nosotros hacemos el activo y el pasivo reexpresado al cierre y lo restamos desde el inicio a moneda del cierre, sí ahí vamos a tener el resultado del ejercicio, ese ejercicio ajustado, y se le restamos todas las cuentas del estado de resultado ajustado, nos da el RECPAN. ¿Entendieron, digamos, cómo es el tema de este proceso secuencial? ¿No es así? Hay que hacer un corte porque al inicio vamos a arrastrar todo lo que teníamos anteriormente sin reexpresar hasta el inicio y vamos luego a comparar ese patrimonio del inicio, al moneda del inicio, con el patrimonio neto al cierre, moneda de cierre, llevando el del inicio al cierre para hacer una comparación homogénea de moneda del mismo poder adquisitivo, nos va a dar el resultado del ejercicio ajustado. Restamos todas las cuentas del estado de resultado ajustando una por una, ventas, gastos, etcétera, etcétera, sin tocar el RECPAN, que nos va a dar por diferencia el RECPAN, que es lo que estamos buscando nosotros, el RECPAN del periodo o el RECPAN del ejercicio. Ustedes fíjense que esos son los plazos para la expresión de las partidas, que es el proceso secuencial, ¿no es así? Después tenemos
y les dije que era el esquema en el cual, el esquema de trabajo que ustedes hacen cuando hacen una tarea de reexpresión. Después vienen, digamos, los pasos para la reexpresión de las partidas. O sea, ¿qué van haciendo individualmente ustedes, o qué dice la resolución en pasos para la reexpresión de las partidas? Dice, en primer lugar, segregar los componentes financieros. Segregar los componentes financieros que se encuentran en las cuentas de resultado y en las cuentas patrimoniales. Esto es una cuestión de medición. Recuerden que la resolución técnica 17 dice que el precio de el valor o cómo debe valorarse una operación es por el valor de contado, y todo lo otro es un resultado financiero, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos estado durante mucho tiempo acostumbrados a dar un precio futuro, digamos, en donde al precio de contado nos hemos imaginado una inflación posterior y se le hemos cargado el precio. Es decir, si recuerdan ustedes, cuando el contador Ponzo les decía que a lo mejor las ventas de enero que tengan sobreprecio están a valor las de diciembre están a valor de enero, porque a lo mejor en diciembre valían 100. Pronosticamos nosotros que en diciembre es el valor, pero en diciembre pronosticamos que la inflación de enero iba a ser 20, entonces por eso hicimos las ventas a créditos a 120. O sea, 20 pesos es ese sobreprecio, digamos, implícito que está cargado, por eso se dice implícito, está cargado dentro del precio. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el valor de contado y el valor, digamos, financiado, o el valor a unos días, pero no separado? El otro sería un interés explícito. Este es un interés implícito. Eso hay que separarlo a efectos de que no nos distorsione la información contable y no nos distorsione, por lo tanto, el cálculo del REPAN. Les vuelvo a repetir, esta cuestión es una cuestión de tipo de medición, que está medida o figura ya y dice en la resolución técnica 17. No tendría que estar aquí porque esto es una cuestión de moneda y no de criterio de medición. Bueno, después, siguiendo con los pasos para la represión de las partidas, dice, digamos, esto primero de los sobreprecios, a veces no es tan fácil su cálculo. Es decir, nosotros tenemos ese sobreprecio a lo mejor en el precio de venta, pero es un cálculo que nosotros podemos determinar con cierta veracidad, ya que nosotros somos los que lo fijamos, pero a veces se hace complicado en las compras, saber qué sobreprecio tienen las compras, porque eso ya no depende de nosotros, sino depende del tercero, y por lo tanto si no tenemos alguna pauta, como el descuento que nos haría si nos paga el contado, para saber si le pagamos al contado, para saber cuál es el precio de contado, o nos ha mandado una lista de precios o algún catálogo, se nos hace a veces medio difícil. Hay que buscar una tasa de descuento que ya es subjetiva, etcétera, etcétera. El segundo paso dice: las partidas expresadas en moneda de cierre no deben reexpresarse. Indudablemente que acá está funcionando el criterio temporal, que es el criterio que habíamos marcado nosotros, que tiene la resolución técnica 6, ¿se acuerdan? Partidas anteriores en moneda homogénea, anteriores al cierre, hay que llevarlas, se reexpresan a fecha de cierre. Partidas de fecha de cierre no se reexpresan, partidas posteriores al cierre se retrotraen para hacer las partidas del presente o partidas del cierre, y la comparación de dos partidas es llevar los dos valores a fecha de cierre a fin de sacar una diferencia real. O sea que el tiempo pasado, presente y futuro y comparación es lo que tiene en cuenta el método integral de ajuste y la resolución técnica a los efectos de reexpresar o no alguna partida. Entonces las partidas que están en moneda de cierre no deben reexpresarse. ¿Estamos? Van a tener partidas que son netamente, que están siempre a moneda de cierre, por ejemplo caja, por decirle, caja va a estar siempre en moneda de cierre, es decir, 100 pesos que tenemos en un momento, lo dejamos un mes, van a ser 100 pesos, lo dejamos 2 meses y van a ser 100 pesos, lo dejamos 10 años y van a ser 100 pesos.
y hay otros que son, digamos, concertados, como algunos le llaman, en moneda de cierre. Es decir, podemos tener un crédito con una cláusula que puede ser, si es en moneda nacional sin cláusula de ajuste, está a moneda de cierre, pero si está con alguna cláusula de ajuste o en moneda extranjera es porque le hemos puesto esa cláusula y por lo tanto no es esta moneda de cierre por la transacción en sí y no por la naturaleza última, que hubiera sido un crédito en moneda nacional sin cláusula de ajuste, que es un rubro que siempre va a estar a ese valor, lo cobremos hoy, lo cobremos dentro de un mes y lo cobremos dentro de 6 meses. Es decir, es un crédito en moneda nacional sin cláusula de ajuste. Cuando ya pactamos algo, es a moneda de cierre, pero pactado, con la cláusula de vengada. Entonces dije que las partidas anteriores al cierre deben reexpresarse para llevarlas a moneda de cierre, teniendo en cuenta que estos puntos, recuerden, eliminación de ajustes parciales contabilizados para reflejar la inflación. En algún momento se pueden llegar a activar ciertos conceptos. Finalmente, a veces eran diferencias de cambio o algunos intereses se llegaban a activar en los bienes de cambio o en algunos otros bienes a los efectos de acercarlos un poco al valor corriente o al valor de mercado, digamos, es decir, para amenguar un poco los efectos de la inflación. Entonces, estos ajustes parciales ustedes los deben eliminar, ¿no es cierto? ¿Cuándo se van a dar cuenta que un ajuste es parcial? Cuando no está esa activación permitida por ninguna norma contable. Es decir, si una norma contable permite, por ejemplo, la activación de intereses en los bienes de producción de largo ciclo operativo, o sea que de largos procesos productivos, y se permite la activación de intereses, esos intereses reales forman parte del costo y por lo tanto están bien activados. Lo que no está, digamos, permitido por ninguna resolución técnica, esa activación debe eliminarse porque si no después duplicamos nosotros la inflación, duplicamos la reexpresión. Porque si eso es por 2 meses, digamos, hemos hecho un ajuste parcial que incluye la inflación de 2 meses, cuando nosotros tomemos el valor que incluye el valor original más esos 2 meses de esa activación y le aplicamos el coeficiente de inflación, vamos a volver a ajustar esos 2 meses que nosotros le hemos cargado con otro concepto al costo del bien, a los efectos de que no lo afecte tanto la inflación. El otro punto dice, es determinación del momento o periodo de origen de las partidas, es la anticuación de las partidas, ¿sí? Anticuación de las partidas. Después vamos a ver bien qué, no vemos ahora qué significa anticuación de las partidas. La anticuación del saldo de una cuenta, ¿qué significa? Descomponer el saldo, los montos de ese saldo, en moneda de poder, de qué poder adquisitivo están. ¿No es así? A los efectos de poder practicar y buscar bien el índice para aplicar el coeficiente que corresponda. Es decir, no todos los registros contables coinciden con la moneda de poder adquisitivo en el que está ese bien en el patrimonio de la empresa. Caso típico, la depreciación. La depreciación, si ustedes van a buscar la anticuación de la partida para saber en moneda de qué poder adquisitivo está la depreciación, no es la fecha, no coincide con la fecha del registro contable, sino coincide o va a coincidir con el bien que está regularizando, o sea, va a tener el mismo índice y va, por lo tanto, después utilizar el mismo coeficiente que el bien que está regularizando. O sea, si es un rodado, va a ser la fecha de anticuación de ese rodado. Pero no en diciembre, si acostumbramos a hacer los asientos de ajuste en diciembre. No coincide la fecha de contabilización con, digamos, la fecha de anticuación de la partida o en la moneda de poder adquisitivo en el cual está expresada esa partida. Yo también en un video les dejé en el caso de bienes de uso. En el caso de bienes de uso
hay un montón de situaciones, vean el video, un montón de situaciones en las cuales el registro contable no va a coincidir con la moneda de poder adquisitivo en el que está expresado ese monto. Distintas cuestiones, anticipos que fijaron precio antes, hechos en sucesivas etapas, estaba en tránsito, se hizo un anticipo y estaba en tránsito, por lo tanto el moneda de poder adquisitivo es anterior a la instalación de ese bien de uso, etcétera, etcétera. O sea, tienen que fijarse bien cómo está conformado ese saldo. El saldo, si ustedes no llevan, supongamos, costo de reposición o algún valor corriente en bienes de cambio, la existencia puede estar formada por partidas de distintos poderes adquisitivos según el criterio de medición que hayan utilizado, FIFO, LIFO, promedio ponderado o identificación específica. Entonces van a estar en monedas de distintos poderes adquisitivos. Entonces, ¿qué significa anticuación de la partida? Es descomponer el saldo de cada una de las partidas en las monedas de poder adquisitivo en las que están o debieran estar a los efectos de la reexpresión. En tanto no se produzcan distorsiones significativas en la anticuación de las partidas, es aceptable descomponer el saldo de una cuenta en periodos mayores de un mes. Generalmente, digamos, la anticuación de las partidas se busca el mes porque los índices son mensuales y por eso utilizamos el mes como factor predominante. Ahora, también aquí nos dice que es aceptable descomponer el saldo de la cuenta en periodos mayores de un mes. Hasta las mismas resoluciones, porque hay los efectos de simplificar, ¿no es cierto? Si ustedes se recuerdan, el contador Poncio les dijo que todas las 539/18, la última, la 553/19, son todas normas que han salido de los efectos de simplificar y concientizar de la necesidad de la reexpresión y por lo tanto no complicarla tanto, sino más vale simplificarla. Entonces, esta es una forma de simplificar, de agrupar las partidas en periodos superiores al mes. Eso ya lo vamos a ver también cuando veamos el coeficiente de reexpresión. Pero la anticuación de las partidas es eso, es buscar la moneda de poder adquisitivo en que está cada uno de los saldos de las cuentas que ustedes van a reexpresar. Es decir, no se fijen por la registración contable únicamente, porque la registración contable, como le mencioné recién, en numerosos casos, no coincide con la anticuación de la partida en el sentido de qué moneda de poder adquisitivo está. ¿Estamos? Es decir, hay que analizar el saldo de las cuentas. En eso yo les decía de los temas contables que ustedes tienen que analizar el saldo de las cuentas a los efectos de que tengan ustedes un conocimiento rápido y preciso del movimiento de las cuentas para cuando tengan que buscar esto, por ejemplo, la anticuación de las partidas, no les resulte dificultoso saber en moneda de qué poder adquisitivo está y no cometer el error de decir que está registrado en diciembre la depreciación, entonces es moneda de diciembre. No, no es así. Luego viene el índice a emplear. El índice a emplear generalmente durante mucho tiempo se usó el IPIN, que el IPIN era el índice de precios internos mayoristas. Digamos, pero con el transcurso del tiempo se cambió por el índice de precio del consumidor y por lo tanto los índices los publica la Federación facilitando la tarea del profesional, en donde están el empalme del IPIN con este índice y por lo tanto ya están de esa publicación. Por lo tanto, el índice no presenta, digamos, mayores dificultades para el cálculo. O sea que lo tienen ya en buena parte, digamos, facilitado porque está publicado por la Federación. ¿Qué tenemos? Podemos hacer acá un pequeño paréntesis y ustedes
me pueden preguntar, digamos, lo que crean conveniente. No, profe, se entiende hasta ahora. ¿Sí? ¿Hola? Que se entiende, profe, hasta ahora. Ah, ¿lo entienden todo? ¿O soy muy bueno o ustedes son muy inteligentes? Profe, Sí. sí, no, Dígame, a toda esta dígame. parte la vimos en Sistemas 2, por eso capaz que también la comprendemos un poco más. Capaz que les ayude, sí, sí, indudablemente. Lo que pasa es que ese fue siempre alguna disyuntiva en el tema de reexpresión, o específicamente la resolución técnica 6, que a veces teníamos a lo mejor con sistemas 2 algunos puntos en común o algunos puntos en donde confluíamos ambas cátedras. Lo que pasa es que ustedes veían la reexpresión de los estados contables es de acuerdo a los rubros que ustedes estaban estudiando y viendo por la resolución técnica 17. Claro, En la resolución técnica 17 veían todos los rubros patrimoniales. Entonces, a lo mejor tienen alguna idea de cómo reexpresar un rubro patrimonial, pero no hacían un método o no aplicaban la resolución técnica 6 en toda su amplitud, en donde todas las cifras de los estados contables tienen que estar a moneda un mismo poder adquisitivo. O sea, no solamente las cuentas patrimoniales que tiene la resolución técnica 17, sino también todas las cuentas de resultado tienen también que ser reexpresadas porque están en moneda de poder adquisitivo de distintos momentos. Por eso, digamos, esta parte a lo mejor les puede resultar más familiar en ese aspecto. Pero tengan en cuenta que estos pasos, estos procesos que yo les estoy comentando ahora, son para todas las cifras de los estados contables, claro, profe. patrimoniales y de resultados. Claro, yo lo que me acuerdo es que lo que nos daban en el cuatrimestre pasado, Sí. bueno, el profe que tuve yo al menos, nos daba los casos especiales de reexpresión, por ejemplo, resultados no asignados, reserva legal, el costo de la mercadería vendida, que eran todas partidas que tenían distintos componentes y que había que ajustar de diferentes maneras. Entonces, bueno, de esa manera íbamos trabajando, pero nunca lo hicimos con un estado contable completo, siempre era con partidas puntuales. Sí, sí, he visto, creo, algunos prácticos que le daban en forma aislada, pero por ejemplo, ustedes no han visto cómo se ajustan las distintas previsiones, cómo se ajustan en esos ejemplos que usted me dice, creo, si no me equivoco, ustedes no tienen tampoco ningún ejercicio ni teórico sobre cómo se reexpresa una constitución previsión, cómo se reexpresa un recupero de una previsión. Tenían cuentas salteadas, digamos, como usted bien dice, es decir, ejemplo, o de algunas cuentas de las más comunes que ustedes ven, venta, costo y algún tipo de gasto, ¿no es cierto? Claro. Pero, no lo vimos en su conjunto, digamos, veíamos claro. Exactamente. Claro, por ejemplo, previsiones. Yo les digo a los chicos, les digo a ustedes, previsiones. ¿No es cierto? ¿Cómo se ajusta previsiones? Hay una reglita para ajustar la previsión, mejor dicho, primero saber de qué previsión se trata, segundo, buscar la constitución, que es la diferencia de un saldo inicial menos el uso, y el saldo final me va a dar la constitución. Esas reglitas son elementales a los efectos de poder reexpresar la constitución o el recupero de previsión, tanto sea una previsión que se deba una monetaria, que regula una cuenta monetaria, como puede ser una previsión de deudores incobrables, o una de pasivo. Esas cuestiones, por ejemplo, yo me he fijado que no la han visto, o sea, y como usted dice, a lo mejor en forma completa no han tenido, digamos, una visión de cómo se ajusta todo, qué relación tiene el costo con la existencia inicial, más las compras menos la existencia final, si lo hacemos por diferencia de inventario, si la diferencia de inventario y la existencia final está
a costo de reposición, va a tener un resultado de tenencia metido dentro de la existencia final y que por lo tanto lo va a trasladar el costo, etcétera, etcétera. Yo creo que, sin desmerecer nada, todo lo que se hace, creo, los profesores lo hacen, soy de la idea generalizada que en el 90 y pico % de los casos lo hacen bien, pero a veces hay que tener en cuenta qué parte le corresponde a cada parte. ¿Se da cuenta? Y no sé si está satisfecha con lo que le he contestado. No, sí, totalmente. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Profe, Sí. en el chat hay una persona que preguntó si anticuar es lo mismo que netear las partidas. Le digo porque a lo mejor la persona no sé si no tiene micrófono o usted no puede leer el chat. Anticuar que netear. Si anticuar es lo mismo que netear las partidas. No, anticuar la partida, el nombre lo dice, es la antigüedad, el tiempo que estaba en el patrimonio. Al saber el tiempo que estaba en el patrimonio, sabemos en moneda de qué poder adquisitivo está dentro del patrimonio de la empresa. Es decir, si yo veo la antigüedad que tiene un determinado bien de uso, voy a sacar más fácilmente la moneda de poder adquisitivo que está registrada o que está registrando ese bien de uso. Netear significa otra cosa. Netear es una diferencia entre dos cifras, ¿no es cierto? Netear puede decir que puedo poner la cuenta resultado-venta, que debe ser, si mal no interpreto lo que quiere preguntarle el señor, va a ser la diferencia entre el precio de venta y el costo. Esa diferencia la neteo y me da un resultado. Si hago ventas menos costo de venta, o ventas de servicio menos costo de servicio, me da un resultado bruto. Eso es también netearle a las ventas el costo de hacerlo, ¿no es cierto? Eso es netear, es cuando es diferencia entre dos aspectos, es decir, poner el resultado del valor residual de un bien de uso de su valor menos la amortización acumulada, eso también es netear. Entiendo por netear la diferencia entre dos valores. No sé si quedó claro lo que respondí ante esa pregunta. La anticuación, recuerden chicos, es una cosa que les dijo Marco, que nosotros siempre les decimos a los chicos para facilitarles la tarea a veces cuando se entran a confundir un poco. Anticuar la partida significa decirse mentalmente ustedes en moneda de qué poder adquisitivo está. Si ustedes dicen la depreciación del bien de uso, dicen en moneda de qué poder adquisitivo está. Y se van a diciembre porque hicieron el asiento de ajuste. Pero este porcentaje, porque la depreciación es un porcentaje del valor original del bien de uso, ¿en moneda de qué poder adquisitivo está? ¿De diciembre que hago la registración? ¿O de qué? Si es un porcentaje del bien de uso, está en moneda de poder adquisitivo del bien de uso. O sea que tienen que aplicar el mismo coeficiente. Primero por una cuestión de homogeneizar la moneda. Y segundo, si utilizaran otro coeficiente que no fuera ese, o no lo amortizarían nunca o lo amortizarían aceleradamente. Por eso tienen el mismo coeficiente y distintas fechas de registración. O sea, siempre pregúntense eso. ¿En moneda de qué poder adquisitivo está? Es decir, si ustedes me dicen un crédito por venta, bueno, está en moneda de poder adquisitivo de cierre si es en moneda nacional sin cláusula de ajuste. Si tiene alguna cláusula de ajuste y está devengada y calculada sobre el monto del capital del crédito, está en moneda de poder adquisitivo de cierre. ¿Por qué? Porque al valor original que tenía el crédito le pusieron la cláusula de ajuste y esa cláusula de ajuste la llevó ese importe y lo llevó al cierre. Por lo tanto, el capital más la cláusula de ajuste están en moneda de cierre. O sea que siempre háganse esa pregunta. Pero, Sigo escuchando. O sea que si yo Sí.
Pregunte. Cuando yo tengo al acreedor, yo tengo que ver la fecha para anticuar del momento en que vengo y le cobro, ¿verdad? O en el momento que me genera el derecho. Y, digamos, sería cuando yo hice caja contra acreedores. Es decir, usted quiere saber el momento de la registración, el momento de la moneda. Es decir, cuando usted Claro, tenga ¿en qué fecha estaría? la cuenta de resultado, que en este caso me está hablando de ventas o de compras, digamos, pero está relacionando una cuenta patrimonial con una cuenta de resultado. Va a ser la fecha en que se hace el devengamiento o pago, en el cuadro de resultados ya lo van a ver bien cuando vean la cuenta de resultado, es el devengamiento o pago el que sea anterior. Le pongo un ejemplo. Si usted hace una venta en enero, se devengó en enero, el coeficiente, el índice a tomar es el índice de enero para la venta. Pero si usted hace una venta en febrero, pero la anticipó y fijó el precio en enero, o sea, en el mes anterior, para asegurarse el precio, o por cualquier motivo usted aseguró el precio en enero y la venta se hace en febrero, el valor de esa partida, la moneda de poder adquisitivo de esa partida es de enero, porque en ese momento usted le dio el importe, la moneda, y le fijó el precio, o sea que de ese momento esa moneda quedó fija y no sigue más a la inflación. Por eso, caja, que no sigue la inflación, da resultado negativo por exposición a la inflación. Si caja fuera un bien que siguiera la inflación, es decir, hay un 20% de inflación y tengo 100 pesos, y caja cuando la voy a ver está en 120 porque hubo una inflación de 20, diría, no, dejaría de ser un resultado negativo por exposición a la inflación. O sea, es un resultado negativo porque se frenó su valor y por lo tanto quedó estancado y por lo tanto el proceso inflacionario le fue consumiendo y le fue quitando poder de compra. Entonces, por eso, en las cuentas de resultados, si usted me dice, es el devengamiento de la cuenta de resultado cuando se devenga la operación o si hubo un anticipo anterior que fijó el precio. Es decir, yo un sueldo. Perfecto, gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra preguntita? Hay un ejemplo también relacionado con eso, que ustedes dicen cómo me fijo la fecha. Por eso yo les digo de los conceptos contables elementales. Vamos a suponer sueldos u honorarios. Vamos a suponer un honorario. A lo mejor ustedes han ganado una licitación para una empresa constructora para hacer un puente. Entonces necesitan personal o ingeniero especializado en la proyección y construcción de puentes. Entonces salen a buscar, ¿no es cierto?, personas idóneas para eso. Y en el momento que le encuentran, a lo mejor lo contratan, porque a lo mejor no es fácil encontrar, o por el motivo que sea, y entonces lo contratan y ya le pagan un anticipo para el futuro trabajo, un anticipo determinado, ¿no es cierto?, y que fijó el precio de un mes de su trabajo o de 2 meses de su trabajo. Entonces, cuando se va a devengar el honorario, cuando realmente se devenga, cuando cumplió la acción que da lugar al honorario, o sea, hizo el trabajo, ahí ustedes van a hacer la registración contra un anticipo, pero en el cuadro de resultado la moneda de poder adquisitivo no es en el momento que registran el honorario que se devengó, sino la moneda de poder adquisitivo es la moneda de poder adquisitivo de cuando le hicieron el anticipo que le fijó el precio. ¿Qué significa fijar el precio? Que no se mueva como consecuencia de la inflación. Es decir, cuando ustedes pagan un alquiler y dicen, bueno, para que no me apliquen ninguna cláusula de ajuste, yo convengo, o un seguro, convengo pagarlo todo por adelantado, ¿no es cierto? Entonces yo lo pago todo por adelantado a medida de que se van devengando los meses, ¿no es cierto?, por la cuestión del devengamiento. No es esa la fecha o periodo de origen de la partida, sino la fecha o periodo o la anticuación de la partida es en el momento donde hice el anticipo que fijó el precio. Por eso digo que para las cuentas de resultado es el devengamiento
o el anticipo que fijó el precio, el que sea anterior. Profe, Sí, lo mismo pasa con las obras sociales que te ofrecen pagar, digamos, el año completo y te fijan el precio. claro. Todo lo que te fija el precio, vos fíjate que te lo dije con Caja. Caja, ¿por qué pasa a ser, y te digo Caja porque es el único que está, no tiene ninguna cobertura contra la inflación, no puede hacer nada, vos tenés Caja y perdés siempre en época de inflación. Con un crédito, que también es un rubro de puestos, si vos le pones una cláusula de ajuste, o si lo convertís en dólares, quizás no pierdas tanto, o quizás ganes si la cláusula de ajuste que pusiste es superior a la inflación. Pero yo te pongo, por ejemplo, te digo el ejemplo de Caja. Caja va a ser siempre Caja, se estancó, digamos, no siguió nunca el proceso inflacionario. Es un resultado de tenencia, ¿no es cierto?, negativo, porque se quedó estancado y no siguió la inflación. Si Caja siguiera la inflación, sería un rubro que no te causaría pérdida por exposición a la inflación. Entonces, en ese caso que vos decís, vas a tener una obra social. La obra social, seguramente, en épocas inflacionarias, te va aumentando mensualmente la cuota. A lo mejor te permiten decir, yo pago durante todo el año, le pago ahora durante todo el año, y ya le pagaste al valor de hoy, o sea, frenaste la inflación, digamos, y el incremento de valor de tu cuota de obra social, lo frenaste al momento que hiciste el pago. Por esto dije devengamiento o el anticipo, el que sea anterior. Vos lo mejor suponete que justo te van a cobrar en enero, y en enero vos le pagás todo el año. Después vos tenés un gasto pagado por adelantado en enero, de 11 meses. Después tenés que devengar febrero, después tenés que devengar marzo, abril, hasta diciembre. Pero ninguna de esas fechas, de esos devengamientos, es la fecha de anticuación de la partida, porque ¿de dónde es la plata? ¿De moneda, de qué poder adquisitivo es la plata? De enero, cuando vos le pagaste todo. ¿Te das cuenta? Claro, perfecto, profe. O sea que los anticipos que fijan precio nos establecen los momentos en los cuales esa partida está anticuada, o sea, la moneda de ese momento. Exactamente, exactamente. Porque vos fíjate el de la obra social que vos me dices. Suponete que vos estés en diciembre, hiciste el devengamiento de diciembre. Vas a la cuenta y te dice 100 pesos era la cuota. Digamos, y está devengada 100 pesos. Y vos decís, ¿en moneda qué poder adquisitivo está? ¿De diciembre? No. No, diciembre no. En diciembre lo registré porque se devengó, pero yo esto lo pagué hace 11 meses atrás, lo pagué en enero y pagué todo el año. Entonces ahí, ¿ves? Te das cuenta y decís, ¿en moneda de qué poder adquisitivo está? En moneda de enero. Por eso tienen que tenerlo siempre en cuenta, hacerse esa pregunta y meditarla la respuesta, pensarlo un ratito la respuesta, no decir, porque lo registré en la depreciación en diciembre de diciembre, porque devengué la obra social que vos me decías en diciembre de diciembre, no, lo registraste por el devengamiento en diciembre, porque es un gasto de diciembre, pero es un gasto pagado por adelantado. Vos la plata, el poder adquisitivo de esa plata es de enero, cuando hiciste el pago anticipado de los 12 meses. ¿Estás satisfecha? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Bueno, se ve que explico muy bien yo. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver entonces la otra diapositiva, que sería la tercera, ¿cierto? Tenemos ahí, fíjense, coeficiente de reexpresión, RECPAN, resultado financiero y por tenencia incluyendo el RECPAN, patrimonio neto y resultado del ejercicio, y interrupción y posterior reanudación de los ajustes. Coeficiente de reexpresión. ¿Qué significa el coeficiente de reexpresión? Coeficiente es una división entre dos números índices, o sea, entre dos índices, que nos muestran la inflación, ¿cierto? Los índices que nosotros tomamos, el precio del consumidor o el IPIN antiguamente, nos iban dando un cierto número, que se llama número índice, que comparativamente mes a mes nos iba dando la inflación de cada uno de los meses. Entonces, el coeficiente de reexpresión que se utiliza es, en el numerador ponemos el coeficiente de la moneda a la cual queremos llegar.
es decir, la fecha de cierre, el índice de la fecha de cierre del estado contable. Si es diciembre, será diciembre, si terminamos en julio, será julio, y el denominador es la fecha en la cual está expresada la partida. Enero del año pasado, febrero del 2018, febrero o marzo del 2010, etcétera, etcétera. O sea, con el coeficiente, ¿qué hacemos? El coeficiente nos permite llevar la moneda de poder adquisitivo que estaba en el periodo de origen del estado contable a moneda de poder adquisitivo de cierre. Eso es reexpresar. Vuelvo a expresar lo mismo, no cambio criterio de medición, no cambio nada, es lo mismo que tengo en el estado contable, nada más que en el estado contable lo tengo en una moneda anterior al cierre y mediante este coeficiente lo llevo a una moneda de poder adquisitivo de cierre. ¿Está? Para eso me sirve el coeficiente. Por supuesto que está reconocido que las operaciones que se realizan en diciembre no se reexpresan. ¿Se acuerdan que yo dije que se eliminan va por cero? ¿No es cierto? Como el ajuste parcial, les dije va por cero. Esto que no se reexpresan significa que va por 1. Cuando digo no se reexpresan, van por 1. ¿Por qué? Porque sería el índice de diciembre sobre el índice de diciembre. Entonces el índice de diciembre sobre el índice de diciembre me da 1. O sea que las operaciones que se realicen en diciembre tienen coeficiente 1. ¿Qué nos permite? Como yo dije que en anticuación de las partidas me lo permitía. Me permite agrupar, al permitirme agrupar partidas mayores a un mes, generalmente esta cuestión de simplificación se utiliza en el cuadro de resultado. Y se utiliza, es aceptable, dice descomponer el saldo de la cuenta en periodos mayores a un mes y por lo tanto el coeficiente tiene que ser que sea, al agruparse partidas mayores a un mes, voy a tener que tomar las índices de esos respectivos meses. Vamos a suponer que yo quiera decir que voy a agrupar trimestralmente, voy a agrupar enero, febrero y marzo. ¿Qué es lo que hago? Hago diciembre, supongamos que esa sea la fecha de cierre del estado contable, dividido el índice de enero más el de febrero más el de marzo dividido 3. Eso sería a los efectos de simplificar. Pero ¿qué condición me pone la resolución técnica 6? Que al usar esto no vaya yo a producir diferencias significativas. Bueno, muchos se preguntaron, y bueno, pero ¿cómo sé cuándo una diferencia es significativa? ¿Qué problema, no? ¿Cuándo una diferencia es significativa? Yo, ¿qué diría en primera instancia? Y bueno, lo hago bien, mes por mes. Ajusto enero por enero, febrero por febrero, marzo por marzo. Decía, lo hago mensualmente. Entonces sé que así va a estar bien hecho. Pero si lo hago así, a los efectos de comprobar lo que he hecho simplificadamente, lo dejo hecho así, o lo hago directamente mes por mes y me evito todo ese otro trabajo. Pero tengo alguna pauta que nosotros hemos pensado a los efectos de poder a priori darme cuenta si las diferencias pueden llegar a ser o no significativas. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando hay disparidad en las cifras del numerador o el del denominador o ambas. Es decir, ¿yo qué voy a poner? Siempre voy a poner, cuando las cifras del denominador, es decir, cuando yo hago el trimestre, hago diciembre sobre enero, más el índice de enero, más febrero, o la inflación de enero, más febrero, más marzo, dividido 3. Me da un promedio simple. Y la inflación es como una tasa de interés compuesta, es un porcentaje de inflación que se va acumulando arriba del otro, digamos, es como una tasa de interés compuesta. Por lo tanto, si hay disparidad en el denominador, es decir, enero tengo inflación 2%, febrero tengo el 15% y marzo tengo el 50%, indudablemente que al dividirlo por 3, ese denominador no me da el promedio de la inflación que hubo en el medio, digamos, o en el medio del trimestre, ¿no es cierto? Porque son cifras muy dispares, o sea, me da cualquier cosa.
Lo mismo sobre las cifras a las cuales le voy a aplicar, digamos, este coeficiente promedio. Si yo voy a sumar enero, febrero y marzo, ¿no es cierto?, y le divido por 3 a los efectos de aplicarle el coeficiente, si las cifras, digamos, de enero son 1000, las ventas de enero son 1000, las ventas de febrero 10.000 y las ventas de marzo 50.000, indudablemente también que la diferencia que se me va a producir es significativa, porque la diferencia que existe entre los elementos que conforman los números que voy a tratar de reexpresar son disímiles, tan disímiles que me va a producir una diferencia significativa. Después me habla del RECPAN y resultado financiero por tenencia, incluyendo el RECPAN. Es decir, como si hubiera, no como si hubiera, como que hay dos formas de obtener la reexpresión o la cuenta que va a acumular la reexpresión de los estados contables. Una que es pura, la primera, RECPAN pura, donde ya se tienen en cuenta los componentes financieros netos de componentes financieros implícitos de vengado, donde se ha trabajado correctamente con cada una de las cuentas de resultado en su reexpresión. Indudablemente que al trabajar en forma pura con cada una de las cuentas del cuadro de resultados, con los resultados de tenencia, calculándolos, los resultados financieros y los resultados y los sobreprecios, depurándolos, indudablemente que vamos a tener un RECPAN puro. O sea, ¿qué significa eso? Un RECPAN puro. Que vamos a tener el ítem respectivo, donde están los resultados financieros, todos los elementos en forma real. Vamos a tener resultado de tenencia real, resultados financieros positivos y negativos reales, y el RECPAN. O sea que vamos a tener en forma separada los tres elementos en forma pura. Entonces, eso nos facilita, digamos, a los efectos de un análisis e interpretación de estados contables, conocer las causas del total de los resultados financieros. Es decir, si hemos tenido intereses positivos o negativos, puros, es decir, si la tasa de interés que nosotros hemos cobrado o hemos pagado ha sido superior o inferior a la inflación, si el resultado de tenencia ha sido un positivo o negativo, es decir, si por tener un bien hemos ganado o hemos perdido, o sea que el bien aumentó o disminuyó. Es decir, nos permite hacer unos análisis mucho más completos teniendo las tres cuentas separadas. Indudablemente que el resultado final de esta cuenta es igual, va a ser igual a la cuenta siguiente, que es resultado financiero y por tenencia, incluyendo el RECPAN, en donde no vamos a hacer una discriminación de cada una de las cuentas de resultado, depurándolas de los sobreprecios que las mismas tienen, y por lo tanto va a haber una cuenta que es resultado financiero y por tenencia que incluye el RECPAN. O sea, toda esa cuenta es igual a la anterior, nada más que acá está el valor en una sola cifra, que es todo junto. O sea, ahí están los resultados financieros que van a ser nominales, no van a ser los resultados de tenencia que van a ser nominales, o sea, ninguno de los dos reales, y el RECPAN. O sea, el resultado final es igual por la partida doble, pero no sabemos ese importe cómo está dividido. ¿Se dan cuenta? Es decir, uno es puro, tenemos todos los intereses puros, sin sobreprecio, los precios de venta puros, todas las cuentas de resultados, como decía, y patrimoniales puras, es decir, depuradas de conceptos que no deben estar allí. Cuando no podemos hacer esa depuración por X motivo, hacemos resultados financieros y por tenencia que incluyen el RECPAN, y por lo tanto los resultados financieros y los resultados por tenencia son nominales, no son reales. Luego dice patrimonio neto y resultado del ejercicio. El patrimonio neto es, dice la resolución técnica, que son todas las cuentas del patrimonio neto reexpresadas al inicio, reexpresadas por un periodo más los aumentos y disminuciones. Y que el resultado del ejercicio, les dije yo, es el patrimonio neto al inicio comparado con el patrimonio neto al cierre, independientemente de las operaciones con los propietarios. Es volver a repetir un poco parte del proceso secuencial, ¿no es cierto? Es decir,
Nada más que acá el patrimonio neto no lo tomo por su total, sino por cada una de las cuentas del patrimonio, con sus movimientos reexpresado el cierre, y el resultado del ejercicio me da por diferencia, o lo puedo obtener por diferencia entre las cifras expresadas en moneda del inicio con respecto al patrimonio neto al cierre. Indudablemente que cuando nosotros hacemos el trabajo de reexpresión, reexpresamos cada una de las cuentas del patrimonio neto, con sus movimientos llevados al cierre. El último punto es interrupción y posterior reanudación de los ajustes. ¿Qué significa esto? Interrupción y posterior reanudación de los ajustes. Significa que cuando ha pasado un tiempo en el cual no hemos realizado reexpresión de los estados contables, tenemos que mostrar esa reexpresión hasta el momento de la interrupción, y esas cifras van a tener que ser tomadas como base para futuras reexpresiones. O sea que nosotros pasa un tiempo que no hemos reexpresado, reexpresamos, es como si fuera el proceso secuencial, el primer patrimonio que buscamos. ¿Se acuerdan que buscamos activo al inicio, o reexpresado al inicio, pasivo reexpresado al inicio, patrimonio neto al inicio? Bueno, acá, digamos, esto sería una continuación. Digamos, cuando vamos a comenzar, después de haber interrumpido durante un periodo la aplicación de la resolución técnica 6, ¿qué hacemos? Reexpresamos desde la última reexpresión anterior hasta la fecha del inicio. Esa va a ser la base que vamos a tomar para futuras reexpresiones. Bueno, con esto, digamos, terminamos puntito por puntito lo que dice la resolución técnica 6. Abramos hacia las preguntas, las dudas que ustedes tengan sobre esta segunda parte. Se contesta Juan. Profe, a mí no me queda muy claro la diferencia en el RECPAN y el resultado financiero y por tenencia que incluye el RECPAN. Bueno, cuando vos trabajás con el RECPAN puro, cuando vos llegás a cada una de las cuentas estas de financiera, el resultado de tenencia, por ejemplo, el resultado de tenencia, vos buscás el resultado de tenencia real, o sea que lo despojas de la inflación. Es decir, vos tenés un bien que querés comparar para sacar el resultado de tenencia. Lo tenés en un momento anterior al cierre, donde es 100. Digamos, buscaste un valor corriente a la fecha de cierre y fue de 150. Entonces hiciste un resultado de tenencia de 50. Ese resultado de tenencia de 50 es un resultado de tenencia bruto, o sea, un resultado de tenencia nominal, ¿no es cierto? Es decir, no ha sido depurado, porque durante ese tiempo, de los 100 a los 150 hubo inflación. Suponete que haya habido un 20% de inflación, el bien vos lo tenés que llevar a moneda de poder adquisitivo de cierre, entonces de 100 pasaría por 1,2 a 120, comparado con los 150, que es el valor que tiene al cierre, te daría un resultado de tenencia real de 30 y no un resultado nominal de tenencia de 50. O sea que cuando vos trabajas con los resultados puros, vas a encontrar en la primera parte de la resolución donde dice RECPAN solo, en donde ese sí es la contrapartida de todos los ajustes realizados correctamente y depurados a cada una de las cuentas. Cuando vos no podés separar, digamos, los resultados financieros de los sobreprecios o de la sobretasa que vos le cargaste a la tasa de interés, tanto cobrada como pagada, cuando las diferencias de cambio no las sacaste reales, tampoco hiciste con los resultados de tenencia, usas esta cuenta, que es resultado financiero de por tenencia, que incluye el RECPAN. En uno lo tenés
perfectamente delimitado al RECPAN, y al tener perfectamente delimitado el RECPAN en el primero, tenés el resultado financiero, ya sea los intereses o cualquier resultado financiero, intereses, diferencia de cambio, intereses positivos y negativos, los tenés puros, netos de inflación. Y el resultado de tenencia lo también es puro, neto de inflación. En cambio, en los otros, en que lo trabajaste globalmente, tenés los resultados financieros y por tenencia que incluyen el RECPAN. Está el total por la partida doble, va a ser igual, el monto total. Nada más que uno está dividido en tres aspectos puros, RECPAN, resultado de tenencia y resultado financiero puro, y el otro no. Tenés resultados financieros nominales, resultados nominales de tenencia y el RECPAN. ¿Está claro? Sí, ahí con el ejemplo lo entendí mejor. Claro, te queda así, igual que vos una tasa de interés en épocas de inflacionaria, la tasa de interés son las tasas de interés altas. Comparado, si ustedes han vivido y se recuerdan algunos periodos que tuvimos más o menos con una inflación baja, las tasas de interés bajan. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, aparte del interés, o sea, el costo del dinero en el tiempo que yo quiero obtener por una operación a plazo, le agrego la inflación supuesta de acuerdo a la fecha en que lo voy a cobrar. Entonces, esa tasa de interés tiene una sobrecarga inflacionaria, que es más alta, por supuesto, en procesos inflacionarios y es más baja cuando no hay inflación. ¿Por qué? Porque le he cargado a una tasa que supongo una tasa real, una tasa efectiva que yo quiero ganar por ese dinero, por tener un valor con el transcurso del tiempo, le quiero ganar más porque hay inflación y por lo tanto le hago una sobrecarga. ¿Está más o menos? ¿Lo entendiste? Sí, entendí. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Profe, Sí. la RT6 cuando habla en el punto de los coeficientes de reexpresión, Sí. que dice que se podrían, digamos, agrupar en periodos mayores a un mes siempre que no genere diferencias significativas. Sí. Es decir, siempre que de mes a mes, no, por ejemplo, en un trimestre no tengamos porcentajes de inflación muy distintos o índices muy diferentes, ¿verdad? Sí. Vos Bien. fijate que cuando vos utilizás el coeficiente, vamos a hacerla simple. Tenés tres números, ¿no es cierto? Sí, sacas un promedio, digamos, de esos tres. No, pero escúchame lo que yo te voy a decir. Tenemos tres números, ¿no es cierto? Un número es la base que se llama, o sea, al importe que le vas a aplicar el coeficiente, ¿no es así? Es decir, el monto que vos querés reexpresar. Claro. 100 pesos de ventas, o esos 100 pesos es una de las cifras, ¿no es cierto? Después tenés otra cifra que es conocida, que es a dónde querés llevar la moneda de poder adquisitivo. La segunda cifra es el numerador del coeficiente, que es diciembre. Eso también lo tenés. Y cuando vos agrupas partidas, el denominador es la suma de determinada cantidad de meses. Si vos hiciste una agrupación trimestral, tenés enero, febrero y marzo. Si haces semestral, tenés de enero hasta junio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dije yo? ¿Cómo podés a priori saber si la diferencia no va a ser significativa? Como son elementos que están jugando dentro de esos tres números a los efectos de reexpresar el estado contable, si la cifra esa de 100 de ventas que vos sacaste en promedio, porque son las ventas de enero, febrero y marzo dividido 3, digamos, corresponde a una cifra que fue 99, 101 y 103, digamos, la diferencia no va a ser significativa porque la base de la que es las ventas de enero no es muy disímil a la de febrero, ni no es muy disímil a la de marzo. Por lo tanto, ahí no vas a tener diferencia significativa porque vas a aplicar un producto sobre una cifra que es bastante representativa del trimestre. Y lo mismo ocurre con los números índices o la inflación. Si la inflación vos tenés el 5, tenés el 30 y 70
enero, febrero y marzo, indudablemente que dividido 3, el denominador no es un promedio representativo de la inflación de ese trimestre por la disimilitud que existe entre enero y marzo. Por lo tanto, cuando vos hagas algún método directo o quieras llevar esa inflación y trasladarla a la inflación anual, no te va a dar, porque ese promedio de ese trimestre no es representativo de la inflación que hubo en enero, febrero y marzo. Distinto sería, como te digo, si fuera 8, 8,5 y 9, 8, 8,5 y 10. ¿No? Te estoy hablando de 5, 15 y 50. Es decir, te pongo números grandes para que te des cuenta que la diferencia significativa va a surgir como consecuencia de que exista mucha disparidad en la base, o sea, en las cifras que vos agrupás del estado de resultados generalmente, o en las cifras o del promedio que vos haces de los índices de inflación. ¿Está? Sí, profe, gracias. Profe, Sí. o sea que lo importante sería que no haya fluctuaciones importantes de precios en esos periodos, de un mes a otro. No sé si fluctuaciones de precio, yo diría fluctuaciones de cifras, porque en definitiva eso es lo que vos vas a llevar, la cifra es la que vos vas a llevar el cierre. A lo mejor las fluctuaciones de precio hay, pero te disminuyen las ventas y por lo tanto, digamos, las ventas siguen siendo más o menos parejas. Lo importante es que la cifra a la cual vos le vas a aplicar el coeficiente no sea tan dispar de enero a febrero ni de enero a febrero y marzo. Porque vos vas a sumar y la vas a dividir por 3. Igual que la inflación, la vas a sumar a la inflación de enero, febrero y marzo y la vas a dividir por 3. En la inflación seguramente no te va a dar, porque la inflación, ¿cómo es? Si yo tengo el 10% de inflación en un mes y al otro mes tengo el otro 10%, es el 10% del 10%. Si al otro mes tengo el 10%, es acumulativo. Es el 10% del 10 más el 10 de enero más el 10 de febrero y recién a él le saco el 10 para saber marzo. Y si yo hago una tasa de interés simple, pongo el número índice o la inflación de enero y febrero y marzo dividido 3, no me da nada. ¿Te das cuenta? Porque no funcionan de la misma forma. Digamos, Claro, pero me quedó mucho más claro. Vos siempre fijate en las cifras, que las cifras sobre la cual vos vas a aplicar matemáticamente el producto del coeficiente no tenga disparidades significativas. Eso es más importante quizás que a lo mejor el precio, porque vos al precio no lo vas a... si vos estás haciendo un estado contable, vos te vas a fijar de las ventas de enero, febrero y marzo, y no te vas a fijar los precios unitarios de cada una de las ventas de enero, febrero y marzo para saber si han aumentado o no. Vos te vas a fijar, para lo que yo te estoy diciendo, que no haya diferencias significativas, te vas a fijar el monto de las ventas de enero, el monto de las ventas de febrero, el monto de marzo. Sí, por supuesto que hay una tendencia a que si los precios aumentan y las ventas siguen constantes, se va a incrementar. Ahora, si se incrementan las ventas, se incrementan los precios, también se va a aumentar. Pero a lo mejor se incrementan los precios y las ventas no se incrementan tanto, pero las cifras siguen siendo más o menos parejas entre enero, febrero y marzo. Profe, Sí. ahí estaba leyendo, nos había quedado una duda acerca de los resultados financieros y por tenencia. O sea, yo entiendo que el RECPAM es un resultado financiero y por tenencia porque está dentro del resultado financiero y por tenencia cuando no está expresado de manera pura, es decir, cuando no tengo solamente ese componente que es el resultado por exposición a inflación, sino que también tengo otro resultado que es por la tenencia de ese rubro, ¿no? Sí. ¿Lo podría explicar de vuelta, que hay algunos compañeros que por ahí no están entendiendo bien? No sé, vi una pregunta ahí en el chat. Bueno, te lo digo de nuevo. Los dos resultados financieros y por tenencia que incluye el RECPAM y el RECPAM, los dos son resultados financieros. ¿Está? ¿Se acuerdan que Marcos en un momento les dijo que el RECPAM era un resultado financiero y de tenencia? ¿Por qué
es un resultado financiero y de tenencia, primero porque tenemos los rubros que nos ocasionan un resultado por exposición a la inflación, y de tenencia porque también financiero, porque depende de la estructura financiera que vos le das a la empresa. Si querés mantener mucho dinero en caja, si querés dar muchos créditos a largo plazo, si querés dar pocos créditos a corto plazo, si tenés la menor cantidad de dinero disponible en caja, los efectos de perder con ese dinero y lo colocás en fondos comunes de inversión o lo colocás en algún otro tipo de inversión, hace a la estructura financiera. Por eso también el RECPAN solo es resultado financiero. Y cuando se junta con los otros es porque los otros no están puros. Por eso hacemos resultados financieros y por tenencia que incluye el RECPAN, porque los resultados financieros, los otros, los intereses están nominales. Es decir, yo digo que la tasa de interés que cobro a mis clientes por 30 días es el 30%. Bueno, esa es la tasa que va a figurar, o ese es el interés nominal que va a figurar después en el cuadro de resultados. Pero no va a ser puro, porque no está definido primero el tiempo en que estuvo expuesto a la inflación para depurarlo de la inflación a ese interés para que me dé un interés puro, me dé un resultado de tenencia puro o real, si querés llamarle, y el RECPAN. Todo eso, el RECPAN es solamente la contrapartida de los rubros de puesto y todo lo otro queda englobado con resultados nominales, que sumando por la partida doble, cuando vos haces los asientos y haces resultado financiero y por tenencia, te va a dar igual, ¿no es cierto?, esa cuenta que si trabajaras en forma pura, estrictamente, donde depuras todas las cuentas sacándole la inflación que tienen incluida dentro del precio, si es una venta, si es una compra, y dentro de la tasa de interés positivas o negativas. Perfecto. ¿Queda más claro ahora? Lo otro queda todo nominal, digamos. Lo único que vos sacás es el RECPAN y todos los otros resultados financieros nominales, por eso los agrupé, los llamás a todos juntos resultados financieros y por tenencia que incluyen el RECPAN. Claro. Claro, sí, si no tuviéramos inflación no tendríamos RECPAN y tendríamos los otros resultados financieros, digamos. Y tendría los otros resultados financieros y si no hay inflación son reales ya. Claro. Perfecto, gracias. Profe, disculpe que reitere con lo mismo, pero no me quedó claro lo de la reagrupación. Si yo, en cuanto a ventas, los importes en los meses fueron similares, pero la inflación fue distinta, que era el caso en que daba de, por ejemplo, 5 o 10 y en el otro el 50%. Yo si calculo los coeficientes por separados y los sumo, ¿después los puedo multiplicar al importe de ventas o estaría mal ese cálculo? Digamos, por ejemplo, calculo el coeficiente de enero, el coeficiente de marzo y el de febrero. Sumo los tres coeficientes y después reexpreso. ¿Eso está mal? Sí, porque digamos, la resolución te dice que saques el promedio, y el promedio es sumar la inflación de enero más la de febrero más la de marzo dividido 3. Claro, pero si yo me refiero a cuando... sacar así cada uno de los coeficientes, digamos, en vez de simplificar el trabajo, lo está simplificando media. No, claro, pero yo me refiero a cuando hay discrepancia. Tres divisiones, está sacando el coeficiente de enero, el coeficiente de febrero y el coeficiente de marzo. En cambio, en el otro sacás un solo coeficiente, sumás enero, febrero y marzo y dividís por 3. Claro, pero ahí lo entiendo. Pero yo en eso lo entiendo, pero mi duda es cuando existe la discrepancia entre los índices. Cuando existe disparidad, te va a dar disparidad cuando o los dos, o la base, o sea, las ventas de enero, febrero y marzo son disímiles, así como también si la inflación de enero, febrero y marzo es disímil. Ahí está, te va a dar diferencia significativa. Y también te va a dar diferencia significativa, no tan significativa como en el caso anterior, si la base, o sea, las ventas son muy disímiles o solamente la inflación es muy disímil. Porque ya un elemento del producto que estás haciendo, sea numerador o denominador o la base,
que es la cifra a la cual vos le vas a aplicar el coeficiente, también es disímil. Porque esto la diferencia significativa, ¿cuál sería? Bueno, voy a hacer enero, febrero y marzo, lo sumo, hago el coeficiente enero más febrero y marzo dividido 3 y hago las ventas enero, febrero y marzo dividido 3 y las multiplico por el coeficiente y las llevo al cierre. Y después hago enero con el coeficiente de enero y lo llevo al cierre. Hago febrero con el coeficiente de febrero, lo llevo al cierre, y hago marzo con el coeficiente de marzo y lo llevo al cierre. Va a ver que ante cualquiera de las dos circunstancias, o la inflación sea disímil, o la cifra sobre la que aplicas el coeficiente también es disímil, la diferencia va a ser significativa. Si los dos son disímiles, la diferencia va a ser más que significativa. O va a ser más significativa que si uno de los dos elementos es disímil. Pero el denominador seguro, enero, febrero y marzo, dividido 3, es a sacar un promedio simple de una inflación que trabaja como si fuera interés compuesto. ¿Sí? Que estás trabajando para lograr un resultado con otra operación matemática, digamos. ¿Te das cuenta? Listo, gracias, profe. O sea, profe, Sí. sea que en caso de que existan diferencias importantes, conviene usar mes a mes directamente. Siempre, siempre. La resolución técnica dice que para hacer un trabajo técnicamente correcto, empieza siempre hablándote de un RECPAN puro. Y si vos querés hacer un trabajo técnicamente correcto, donde vos, que te dije, vas a analizar un estado contable, después vas a ver cuando haya presentación, que hay una forma de presentación donde dice que están cada uno de los resultados puros, porque están netos de sobreprecios, o sea, resultado financiero puro, resultado de tenencia puro y RECPAN por un lado, va a tener una información mucho más eficaz y va a poder buscar medidas correctivas más significativas que si vos tenés todo en una misma cifra que da igual, pero no sabes qué corresponde a los resultados financieros reales, qué es RECPAN y qué corresponde a un resultado de tenencia real. Y fíjate qué importante, Marcos los otros días les comentó que, bueno, que no tener dinero en caja produce una pérdida por exposición a la inflación, entonces conviene tenerlo en alguna inversión, tenerlo en fondo o estoquearse, dijo. Pero ¿qué pasa cuando hay inflación con recesión? Cuando hay inflación con recesión, guarda que hay que tener un resultado de tenencia real. Para saber si realmente me conviene seguir comprando mercadería cuando no la vendo, y al no venderla me ocasiona costos de almacenamiento más costos de financiación, si he pedido plata al banco para hacer eso, o si le pago la financiación al proveedor. Entonces, el resultado de tenencia real es un dato importante a los efectos de analizar alguna causa de alguna cuestión que no está bien en el estado contable o en la comercialización de los productos. ¿Me entienden lo que les digo? Es decir, no es cuestión de que porque tenga plata, compro mercadería, y porque la mercadería siempre aumenta. Sí, pero siempre aumenta, pero cuando no la vendo, ¿qué pasa con la mercadería que tengo estoqueada, que tiene costo de financiación porque he pedido plata para comprarla y los costos de almacenamiento que eso me ocasiona? Me tienen que seguir siendo inferiores al resultado de tenencia, porque si no, no me conviene comprar. ¿Para qué compro para ganar 10 si pierdo con eso 20? Profe, ¿inflación con recesión sería más o menos lo que estamos viviendo ahora con la disminución de la actividad económica? Exacto. Claro. ¿Por qué hay tantas ofertas? ¿Por qué la segunda cerveza cuesta el 50% si llevo 2? El champán tanto si llevo esto. 3 por 2. Compra 3 cajas de cerveza y paga 2. Eso se da y es lógico. Ustedes a lo mejor han vivido mucho los dos tiempos, ¿no? Donde hubo cierta estabilidad. El interés, ¿por qué el interés es astronómico? Y porque el interés tiene una sobrecarga, por eso le digo que es nominal.
muy grande, porque al costo del dinero real, que tendría que ser, porque el dinero con el transcurso del tiempo tiene un costo, hay que pagar un costo por el dinero no es gratis, pero a su vez como hay inflación y la tasa se va arriba porque es mucho más la tasa de inflación que la tasa realmente de interés, que la tasa realmente de interés tendría que ser la tasa del costo del dinero. Acá es casi todo inflación, que le he cargado para recuperar y no perder cuando vendo a plazo. Y ahora ocurre eso, ustedes fíjense en la cantidad de ofertas que hay, no hay necesidad de todo eso si la situación fuera normal o medianamente normal. ¿Está contestada? Sí, profe, gracias.